Estoy segura de que ya sabes que una de las cosas más fáciles y más útiles que puedes hacer para mejorar en español es ver películas, ver series, escuchar música, en fin, consumir contenido en español, ¿verdad? Eso es evidente, está clarísimo, no es necesario que te lo diga yo, que te lo diga una profesora, tú ya lo sabes. Pero claro, hoy en día tenemos acceso a tantísimo contenido, ¿no? O sea, hay tantas plataformas de vídeo, podemos encontrar música en español de muchísimos estilos, podemos encontrar podcasts de todo tipo, ¿no? Que a veces, justo por ese motivo, porque hay mucho, hay tanto, ¿no? Que es muy difícil elegir. Y sí, mi casa está todavía en estas condiciones, ¿vale? Pues de cajas por el medio, desorden, esa habitación llena de cajas también, porque bueno, esta está siendo la mudanza más larga de la historia, pero ya sabéis que me gusta hablaros con naturalidad y enseñaros mi vida como es de verdad. Así que nada, esta es mi vida ahora y desde aquí os grabo los vídeos. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué cositas podemos hacer o qué tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir los contenidos que consumimos para mejorar en español. Seguro que lo primero que te viene a la cabeza es, vale, el nivel. El nivel es lo más importante. Pero yo, ¿cómo puedo saber si una serie o un canal de YouTube es adecuado para mi nivel? Bueno, a ver, puedes saberlo de diferentes formas. Lo primero y la forma más fácil es pues que si tienes una profe de confianza, un profe de confianza, le puedes preguntar y seguramente te va a recomendar materiales adaptados a tu nivel. Pero si estás aprendiendo por tu cuenta, es decir, si estás aprendiendo solo o sola, también hay pequeñas cosas que puedes hacer para entender si el nivel es adecuado. Cuando ves una peli en español o cuando lees un libro en español, tienes que estar dispuesto a sentirte un poquito incómodo, ¿vale? Tienes que estar preparado para la incomodidad. ¿Qué significa eso? Pues significa que cuando tú estás consumiendo un contenido en español o bueno, en la lengua que tú estés estudiando, nunca va a ser tan fácil como hacerlo en tu propio idioma, ¿vale? Entonces tienes que sentarte a ver la serie o ponerte a leer el libro ya con la mentalidad de que no vas a entenderlo todo, no vas a entender cada palabra y está bien así, ¿vale? Tienes que acostumbrarte a la incomodidad. Vale, entonces ya sé que tiene que ser un poco incómodo y que no tengo que entenderlo todo, pero ¿cómo decido el nivel de incomodidad, no? Vale, pues mira, yo te recomiendo siempre que elijas contenidos que sean un poquito más altos que tu nivel, ¿vale? Entonces, que tú empieces a ver una serie o una peli y que pienses, vale, entiendo todo, entiendo todo a la perfección, no tengo ninguna dificultad, bueno, pues entonces es demasiado fácil, ¿vale? Y no te va a ayudar a mejorar. Y también, por otro lado, si empiezas a ver algo y no entiendes nada, o sea, no entiendes nada, cero, y te sientes totalmente perdido, ¿vale? Pues el nivel es demasiado alto para ti y eso va a resultar muy frustrante y va a hacer que te quedes bloqueado, completamente congelado y que no aprendas nada. Entonces, el truco, o bueno, no es un truco, pero lo ideal sería seguir la idea general de la historia y que haya algunas palabras y expresiones nuevas que puedas aprender en contexto. Por supuesto, esto es diferente si tienes un nivel altísimo, ¿vale? Porque ahí empezarás a fijarte en otras cosas como la pronunciación, la entonación, la forma de usar la ironía, ¿vale? Si tu nivel es súper alto, casi nivel nativo, pues esto cambia un poquito. Otra cosa que me parece importante es elegir vídeos en los que haya conversaciones naturales, conversaciones reales. O sea, yo no te recomiendo buscar vídeos en español muy lento o con un ritmo un poco forzado, ¿vale? Porque no sé hasta qué punto eso te puede ayudar a avanzar. Por supuesto, ya sabes que este canal está pensado para estudiantes de nivel intermedio. Tienes que buscar escenas de series con más de un personaje en el que tengan una conversación, entrevistas, las entrevistas están genial para aprender español, o cualquier tipo de contenido en el que puedas escuchar
una conversación cotidiana, una conversación con vocabulario del día a día, ¿vale? Vocabulario que después tú puedas usar en tus conversaciones, porque está claro que este tipo de contenido te va a ayudar mucho más a avanzar que si escuchas, no sé, explicaciones muy técnicas o, no sé, monólogos muy complicados sobre temas que no te interesan, que no conoces, ¿vale? Para mí también es importante poder interactuar con el contenido. A ver, ¿qué significa esto? ¿A qué me refiero? Pues tener paciencia y poder poner el vídeo en pausa, ¿vale? Parar el vídeo, seleccionar, no sé, una frase, buscar el significado, guardar una expresión interesante o una estructura, una forma de construir una frase que crees que puedes usar en tus conversaciones, porque el aprendizaje no puede ser solo pasivo, ¿vale? O sea, no puede ser simplemente sentarte así y decir, vale, ya estoy aprendiendo español. Hombre, pues eso ayuda, pero no es suficiente, ya te lo he dicho muchísimas veces. Y una forma interesante de hacerlo es usando Lingopie. ¿Conoces Lingopie? Te cuento muy rápido qué es y por qué te lo recomiendo. Ya os he hablado muchas veces de Lingopie porque me parece una plataforma muy interesante. Porque claro, tú imagínate poder ver series, películas, documentales en versión original y con subtítulos interactivos. Cada vez que un hablante nativo usa una estructura o una palabra nueva de manera correcta, tú entiendes por qué lo usa, entiendes por qué lo dice así. Y es que ver muchos ejemplos de una estructura usada en un contexto real y de manera natural te ayuda a interiorizar esa estructura sin necesidad de memorizar una y otra vez reglas gramaticales o listas de vocabulario larguísimas e interminables. En Lingopie tienes acceso a subtítulos interactivos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que si hay una palabra que no entiendes, puedes hacer clic sobre esa palabra y la plataforma te va a dar un montón de información. Y además, Lingopie va a crear en automático una tarjeta de vocabulario, una flashcard, para que después puedas utilizarla para repasar todo el vocabulario que has aprendido viendo ese vídeo. Y no solo eso, además, al final de la película o de la serie que estés viendo, puedes hacer un test para comprobar si de verdad has aprendido algo. Además, ya sabéis que yo soy muy musical, me gusta mucho la música, siempre estoy escuchando música, cantando, bailando, y siempre os digo que tenéis que escuchar música para mejorar en español, que es un buen sistema. Bueno, pues dentro de Lingopie también hay un montón de música. Y puedes escuchar música, leer la letra, si quieres incluso practicar cantando así en plan karaoke, para practicar también pronunciación. Y por supuesto puedes elegir el nivel y aparte del nivel también hay otros filtros como el país de origen del cantante o de la serie, la peli que quieras ver, el género, el estilo musical y bueno, diferentes filtros que te pueden ayudar a seleccionar mejor los contenidos. Si quieres probar Lingopie gratis, te dejo un enlace especial en la descripción de este vídeo. Y otro consejo importante que no he dicho, ¿vale? Que me he acordado ahora y es súper importante, es fundamental, es que tienes que elegir contenido que te guste, que te interese. Por un lado, tiene que ser contenido donde tú sepas que va a haber vocabulario y contextos, ¿no? Que puedan ser útiles para ti, es decir, o sea, palabras que sabes que después vas a usar en tus conversaciones y todo eso, ¿vale? Pero por otro lado también es muy importante, es fundamental elegir temas y contenidos que te gusten, contenidos que tú disfrutes, ¿vale? Porque está demostrado, no lo digo yo, lo dice la ciencia, está demostrado que aprendemos mucho mejor cuando estamos disfrutando y pasándolo bien. Entonces, si a ti no te gusta ver series románticas en tu idioma, pues no veas series románticas en español. Si no soportas las películas de acción, ¿vale? Pues no veas películas de acción en español. Piensa, ¿qué tipo de contenido
me gusta y me hace disfrutar, ¿vale? Y elige algo parecido en español. Ah, y que no se me olvide, otro consejito rápido. Yo entiendo que a lo mejor te da vergüenza o a lo mejor te sientes un poco como un poco idiota haciendo esto, ¿vale? Pero también es importante repetir, ¿vale? Repetir en voz alta. Elegir algunas frases o algunos fragmentos del vídeo que estás viendo y repetirlo en voz alta, incluso imitando el acento de la persona que habla, ¿vale? Porque esto te va a ayudar mucho también como a interiorizar la pronunciación, a sentirte un poquito más cómodo después cuando tengas que tener una conversación de verdad, ¿no? Porque vas a ir poco a poco acostumbrándote a cómo suena tu voz en español o a cómo quieres sonar tú en español, ¿no? ¿Qué tipo de personaje quieres ser cuando hablas en español? Así que eso también es muy importante, ¿vale? Repetir en voz alta, no tengas vergüenza. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que como siempre espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Por supuesto, ya sabes que si quieres probar Lingopie, te dejo un enlace en la descripción de este vídeo con el que vas a poder probar Lingopie gratis durante 7 días, y si decides continuar tienes un descuento especial en el plan anual. Te dejo toda la información aquí abajo. Muchas gracias a Lingopie por apoyar este proyecto independiente que es mi canal, y a ti, si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo, ya sabes lo que tienes que hacer: suscríbete al canal. Yo espero que este sea el último vídeo que grabo en esta casa desordenada y terrible. Por favor, por favor, por favor. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós! Adiós, 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 adiós.